Buenas noches, iglesia. Qué alegría verlos. ¿Cómo están? Estamos renovando juntos la mente con Mateo 13 y estamos profundizando en las dos actitudes que puede tomar una persona al escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Los dos tipos de personas son los ignorantes voluntarios y los discípulos que quieren aprender del Maestro. Ya conocemos muy bien las características de los ignorantes voluntarios: sus corazones endurecidos, sus ojos que no quieren ver y sus oídos que no quieren oír. También conocemos las implicaciones que tienen esas acciones que lo llevan a cerrarse por completo a Dios y a las cosas de Dios. Sabemos que no entienden, que no se vuelven al Señor, que no son sanados y que por su dureza no conocen los misterios del reino de Dios. Dice la palabra que estas personas no tienen nada y que aún lo que tienen les será quitado. Durante varias semanas estuvimos hablando y aprendiendo de los ignorantes voluntarios. Ahora sabemos qué debemos evitar y qué debemos hacer en caso de caer en algunas de las actitudes que estas personas tienen. Diariamente debe ser nuestro propósito no caer en la dureza del corazón. Eso nos separa de Dios y rompe nuestra relación con Él. Es necesario mantenernos firmes para perseverar en la fe. Debemos vivir con un corazón dispuesto a recibir de Dios y dispuesto a entregarle a Dios lo que Él quiere de nosotros. Debemos tener ojos que quieran ver, debemos tener oídos que quieran oír. Debemos velar por nuestra vida espiritual. Este es un trabajo de todos los días que requiere que siempre estemos alertas. Nosotros cuidamos y estamos alertas en muchas áreas de nuestra vida: las finanzas, nuestro cuerpo, la salud, pero mis amigos, ¿y la vida espiritual? Tomé dos citas porque hay varias sobre estar alerta y velada. Dígale al que está a su lado: estar alerta y velada. Vamos a leer en 1 de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice 1 de Corintios 16:13. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Estos versículos son una instrucción clara para nosotros. No debemos relajarnos, debemos velar por nuestra vida espiritual. Tenemos que estar vigilantes. Bien sabemos que la palabra del reino sufre violencia y debemos estar cimentados en la fe, de tal manera que seamos inconmovibles. Y eso solo se logra leyendo, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Por favor, lee la palabra de Dios. Por favor, lee la palabra de Dios. Por favor, lee la palabra de Dios. Por favor, obedece la palabra de Dios. Por favor, obedece la palabra de Dios.
Iglesia, por favor, obedece la palabra de Dios. Todos estamos en nuestro camino y en nuestro proceso de ser mejores para Dios. Y en ese caminar puede pasar que fallemos. Si eso nos ocurre, no debemos huir, salir corriendo y alejarnos de Dios. Todo lo contrario, debemos prontamente, rápidamente, inmediatamente correr hacia Él, refugiarnos en Él, arrepentirnos delante de Él para recibir su restauración y seguir sin bajar la guardia, buscando de su presencia, de su amor, leyendo, escuchando y obedeciendo su palabra y toda su voluntad que está consignada en ella. 1 Corintios 16:13 habla de portarse varonilmente. Portarse varonilmente es ser valiente, es mostrar coraje, vigor, fuerza, todo lo contrario a la cobardía. La expresión portarse varonilmente que leímos se usa especialmente en contextos de fuerza y resistencia, como en la guerra o en situaciones difíciles. Y también puede referirse a asumir responsabilidades y comportarse con honor y fortaleza. Debemos ser valientes, debemos permanecer firmes, debemos estar alertas y debemos velar porque nuestro corazón no se endurezca, y debemos velar para que nuestros ojos vean y nuestros oídos oigan. ¿Por qué estamos hablando de tipos de personas que hay al escuchar las palabras del Señor Jesús? Hemos estado viendo las parábolas acerca del reino y la última en la que estamos profundizando es la parábola del sembrador. En esta parábola del sembrador vimos que los discípulos le preguntan a Jesús por qué le hablaba por parábolas a la gente. Y Jesús les habla de aquellos que no ven, que no oyen y están endurecidos en sus corazones. Pero el texto continúa diciendo en Mateo 13, 16, 17: pero dichosos, benditos, bienaventurados, afortunados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces vamos a empezar a hablar de ese segundo tipo de personas, los discípulos que quieren aprender del Maestro. Jesús explica que solo aquellos que tienen un corazón dispuesto y abierto a la verdad recibirán entendimiento espiritual. A los discípulos que creían en Él les había sido dado conocer los misterios del reino, porque en su corazón estaba conocer acerca del Maestro. Los discípulos que quieren aprender del Maestro tienen la bendición de la revelación de Dios y tendrán más, como leímos en unos versículos anteriores. Mateo 13:12 dice: porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
Aquellos que buscan la verdad recibirán más revelación, pero quienes rechazan la verdad terminarán en mayor oscuridad. Volviendo al versículo 16 de Mateo 13, hablando de los discípulos que quieren aprender de Jesús, observemos que los llama dichosos. ¡Qué palabra tan bonita! Con esto quiere decir que son supremamente bendecidos, bienaventurados, afortunados. Esta palabra implica un estado de bendición divina, una profunda alegría que solo proviene de Dios. Así debemos considerarnos los discípulos que queremos aprender más del Maestro. Dichosos, dígale al que está a su lado, dichosos. Dichosos nosotros, iglesia, casa del tesoro, porque por la misericordia de Dios nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen las enseñanzas del Señor. ¿Usted no le parece eso glorioso, iglesia? Ser un discípulo que quiere aprender del Maestro no significa ser perfecto, pero sí acarrea un proceso de madurez en la fe, de un crecimiento espiritual. Que el Señor nos ayude a mantener un corazón que no se endurezca, sino todo lo contrario, que cada uno tenga un corazón de carne, sensible a Dios y lleno del Espíritu Santo. Que siempre seamos personas maduras en la fe, realmente deseosas de aprender de Dios, ser perfeccionadas por Él con todo lo que eso conlleva. Debo hacerles un paréntesis aquí. Estamos hablando de ser maduros en la fe. Dígale al que está a su lado, maduros en la fe. No de ser religiosos. Un creyente maduro en la fe no es un fanático que se mantiene regañando con la Biblia, que coge a las personas a exponerlas con la palabra. Un creyente a punta de bibliazos que está detrás de él dándole Biblia, no. Un creyente maduro recibe a nuevos creyentes con amor y con la misericordia de Dios. Y con las personas que ya comparten su vida cristiana, vive en completa armonía, como dice la palabra. Espero pues que todos estemos viviendo en armonía. Un creyente maduro sabe que no debe exigirle a las personas que acaban de conocer de Dios que inmediatamente produzcan las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Es más, un creyente maduro sabe que no es juez de la vida de nadie, que eso le corresponde a Dios. Dios es el único que juzga y pesa los corazones. No podemos exigir a una persona recién nacida, llegada a la fe, que corra, cuando primero debe gatear, luego caminar, para finalmente poder correr. Debemos entender en este proceso que todos, Dios nos va transformando, cambiando los corazones de las personas y trabaja de adentro hacia afuera. Primero cambia sus corazones para luego también cambiar su estilo de vida. Como los apóstoles, Jesús no les dijo, vayan y sean perfectos, y una vez que sean perfectos pueden venir y seguirme. ¿O sí les dijo eso? ¿Qué les dijo? Ven y sígueme. ¿Qué les dijo? Ven y sígueme. Y poco a poco cada uno fue cambiando y entendiendo el propósito para el cual había sido llamado. Igual que
con nosotros, con los demás. Cada uno está en un proceso con Dios. Cada uno debe levantarse cada día a ser más como nuestro Señor Jesús. Cada uno debe estar avanzando en su crecimiento espiritual. Iglesia, pero tengo una inquietud. No debemos ser como niños que se quedan eternamente inmaduros en la fe y que llevan años recayendo en las mismas actitudes, en el mismo mal carácter, en las mismas dudas, en las mismas situaciones. No. Te pregunto a ti que me estás escuchando, no pienses en nadie más, te pregunto a ti. ¿Hace cuánto conoces del Señor? ¿Ya se acordaron? Desde ese día hasta ahora, si verdaderamente has estado ocupándote de conocer a Dios y las profundidades de su amor a través de la palabra, de la oración, de la alabanza y congregándote, ya debes ser un hombre diferente, una mujer diferente. No debes ser igual que cuando recién conociste. Dios hace el cambio de adentro hacia afuera. Sé consciente de tu proceso en tu vida espiritual para ser mejor para Dios. Crece cada día más y más con Él y para Él. Y ayúdale a los demás a crecer también. Y así seremos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que bien concertado y unido entre sí se ayuda mutuamente y recibe crecimiento para edificarse en amor, como dice Efesios. Seamos amorosos, pacientes, los unos con los otros, siendo conscientes de que todos queremos lo mismo. Todos estamos siendo santificados por Dios. En total diligencia debemos buscar ser maduros en la fe. Cierro paréntesis. Estábamos diciendo que el versículo habla y Jesús llama a sus discípulos dichosos. Por eso dice en Mateo 13:16, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. A la par de hablar de los ojos que no ven y de los oídos que no oyen, hemos abordado a profundidad acerca de los ojos que sí ven y los oídos que sí oyen. ¿Somos qué? Dichosos. 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 Porque dice Mateo 13:17. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo que tienen un gran privilegio, y ese privilegio es ver y oír lo que muchos profetas y justos desearon ver y no vieron, y oír y no oyeron. Jesús está diciendo, ustedes son bendecidos porque ahora pueden ver y entender lo que antes solo era un misterio. En su época, los discípulos vieron a Jesús con sus propios ojos, ¿o no? Y oyeron a Jesús con sus propios oídos. Iglesia, nosotros debemos entender que nosotros también somos grandemente bendecidos. Es que el Señor nos está entregando un tesoro. Como sabemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos. Es decir, nuestros ojos ven,
nuestros oídos oyen lo que muchos profetas y justos desearon ver y oír. Y nosotros tenemos el privilegio. Bendito Dios, qué gran privilegio. Los profetas antiguos sabían que vendría el Mesías, Jesucristo. Muchos profetizaron acerca de Él, pero no sabían exactamente quién sería, cuándo vendría, ni cómo sería su ministerio. Y pensemos, iglesia, en esto, por favor. Si bien los apóstoles y discípulos tuvieron el privilegio de estar con Jesús en persona, nosotros no podemos perder de vista que Dios nos permite vivir en una época en la cual su propósito y plan está revelado de una forma absolutamente clara. Nosotros creemos sin haber visto con los ojos físicos, por lo cual el Señor también nos dice a nosotros, dichosos. Sonrían, están muy serios. En Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo que creyeron. Hemos visto con nuestros ojos espirituales. Iglesia, qué alegría, qué gozo. Nosotros ahora sabemos en quién hemos creído. Nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. Gracias a Dios por eso. ¿Y ahora qué seguiría? ¿Qué es lo próximo que debemos hacer, iglesia? Cada uno de nosotros debe ser embajador de Cristo a las demás personas de la reconciliación de Dios con los hombres. Segunda de Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Léelo otra vez, por favor, 2 veces. Es que esta es una palabra muy clara, muy contundente. Por favor, leámosla con entendimiento. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Iglesia, como si Dios rogara. ¿Qué palabra? ¿Cómo así? Debemos ser testimonio a las personas de que hay reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo y que en Él hay vida eterna. ¡Qué bendición! Decimos y dijimos que vemos y afirmamos que oímos. Debemos compartir entonces ese gran tesoro que nos ha sido entregado a todas las personas que podamos. Nosotros no podemos guardar ese tesoro. Así como Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4. Por favor, leamos estas palabras con entendimiento. Con urgencia, predica la palabra de Dios. Hazlo sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Miren qué textos tan tremendos, como si Dios rogara. Y Pablo le dice a Timoteo, con urgencia, predica la palabra de Dios. Vivimos en una época en la cual la Biblia está completa, Antiguo y Nuevo Pacto, situación diferente a la que tuvieron los discípulos. Nosotros podemos leer todas las promesas del Antiguo Testamento y podemos leer el cumplimiento en el Nuevo Testamento. No vivimos en un tiempo de misterio,
acerca de la salvación. Todo nos ha sido revelado en las Escrituras. Nuevamente, Iglesia, esto es con carácter de urgencia. Debemos conocer las Escrituras. También tenemos las enseñanzas de los apóstoles y las cartas que escribieron, todo completamente inspirado por Dios, en las que explican cómo vivir en la fe cristiana. Y cómo no mencionar que nosotros tenemos el libro de Apocalipsis, libro que nos da una visión profética del regreso de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Libro que nos habla de los últimos tiempos, del juicio final y de la gloria eterna del reino de nuestro Dios, al cual pertenecemos nosotros los creyentes. Tenemos la promesa de ese retorno triunfal. Estamos esperando ese retorno triunfal, Iglesia. Tenemos las herramientas para discernir los tiempos, para cuidarnos de no ser engañados y estar firmes, para estar preparados para esperar a nuestro Rey y ver su gloria eterna. Somos privilegiados. Bien sabemos que hay muchos lugares donde no es permitido leer la Biblia o no hay acceso libremente a ella. Con dificultad, en algunos lugares de la ventana 1040 se encuentran Biblias completas, solo páginas, y se las van pasando entre ellos. Con gran oposición se predica la palabra allí en estos lugares. Pero nosotros sí tenemos acceso, sí es permitido para nosotros hacerlo. Nosotros no tenemos excusa. Por favor, lee la Biblia. Por favor, lee la Biblia. Iglesia, por favor, obedece, lee la Biblia. Por favor, obedece, lee la Biblia. Si no te gusta leer, escúchala o que te la lean, llevando a tus hijos al colegio, esperando a que te asignen una cita, en camino a tu trabajo. Pero por favor, lee o escucha la Biblia. Tenemos grandes responsabilidades. Debemos creer por fe, lo cual requiere confianza y compromiso en la palabra de Dios. La gran comisión de hacer discípulos y enseñarles a obedecer todo lo que Jesús nos mandó a obedecer, la iniciaron los apóstoles, pero nosotros debemos continuarla. Debemos hacer uso de las herramientas que Dios ha dejado a nuestro alcance para conocer la verdad y vivir en santidad. Repito nuevamente, Iglesia, leer la Biblia. Dile al que está a tu lado, debo leer la Biblia. Hablamos de creer por fe, que tenemos una gran comisión que realizar y también debemos diariamente ser testigos fieles de Cristo en nuestras vidas, cuidando la sana doctrina. ¿Cuidando qué, Iglesia? La sana doctrina. Hemos recibido la plenitud del Evangelio y debemos compartirlo con el mundo entero, empezando por las personas con las cuales compartimos nuestro día a día. Toda la familia, el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, el papá, la mamá, los tíos, primos, toda la familia, amigos, jefes, compañeros de trabajo.
Nuestra fe es un testimonio poderoso y es luz para quienes aún no creen. Somos embajadores de la reconciliación de Dios con los hombres por medio de Cristo nuestro Señor. Tienes la palabra, iglesia, todos tenemos la palabra sembrada en nuestros corazones. Va en ti, en cómo está tu corazón. Si la respuesta que le vas a dar a la gente es cerrar tus ojos o abrirlos, escuchar o decidir no escuchar. Todo depende de ti, porque debes recibir su palabra con fe y obediencia, y para tener una relación con Él cada día de tu vida. Les voy a pedir que se pongan de pie mientras reparten los elementos de la cena del Señor. Tomamos la cena en memoria del Señor Jesús y de la labor que hizo por cada uno de nosotros, porque gracias a Él tenemos reconciliación con nuestro Dios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y con esta cena anunciamos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Con esta cena anunciamos que creemos en su palabra y que seguiremos recordando su sacrificio y su resurrección hasta que Él vuelva y seamos resucitados con Él, o si estamos vivos para ese momento, que seamos transformados con Él. Ahora que todos tenemos los elementos de la cena, te voy a pedir que cierres tus ojos y hables con Dios. Ponte a cuentas con Él. Él te conoce. Él es tu Señor y Dios. Hemos estado hablando acerca de tener un corazón conforme a lo que Él quiere. Pídele que forme ese corazón en ti, un corazón conforme a su corazón. Esa parte de tu corazón que sabes que está endurecida, que sabes que está siendo indiferente a sus mandamientos, ponla delante de Él. Y si no estás muy seguro o segura de qué parte de ti puede ser mejor para Dios, pídele que te muestre. Él es real. Sigue hablando con Él. Háblale de todo lo que sabes que necesita ser cambiado y transformado por su inmenso poder. Dile que quieres tener ojos para ver. Pídele que abra tus ojos espirituales. Dile que quieres poner la mira en las cosas eternas, en las de arriba, en las que permanecen para siempre. Que anhelas que tus oídos oigan, que quieres oír sus palabras y ponerlas en práctica. Solo en Él tu alma puede ser llena de vida.
Dile que quieres ser una persona sabia que edifica su casa sobre la roca, la cual, aunque caiga lluvia, vengan torrentes y soplen vientos, no cae porque está fundamentada en la roca. Decide tener una vida más comprometida con Dios. Este es el momento. Bienaventurados son los que guardan sus caminos. Quien halla al Señor, halla la vida. Es tiempo de obedecer. Basta ya el tiempo pasado de vivir alejados de Dios. ¿Qué te está mandando Dios que hagas? ¿En qué debes obedecer? Habla con Dios. A Él no le asusta nada. Él está presto a escucharte. Hoy, como autoridad espiritual, declaro en el nombre del Señor Jesús que como iglesia nuestros corazones son corazones de carne, completamente cercanos a Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo del Señor, que somos personas que andamos en los estatutos de Dios, los guardamos y los ponemos por obra. Declaramos que nosotros vemos, declaramos que nosotros oímos, que podemos comprender el propósito de Dios y su palabra, que somos personas firmes y valientes que caminan en la certeza de la palabra de Dios, la cual es inmutable, que dejamos que nuestros corazones sean corregidos, enseñados e instruidos por Dios para ser cada vez mejores para Él. Somos una iglesia de hombres y mujeres firmes en la fe, que no se apartan a derecha ni a izquierda, sino que caminan con certeza, como viendo al invisible. Bendito sea el nombre del Señor, iglesia, por siempre y para siempre. Podemos comer el pan y beber el vino. ¿Y ahora qué, iglesia? ¿Qué hacemos ante tanto amor y fidelidad de parte de Dios? Compartir ese tesoro con los demás. Ser embajadores de ese ministerio de la reconciliación. Hemos recibido ojos para ver y oídos para oír las maravillas de Dios. No podemos guardarlas para nosotros. Compartamos las maravillas de Dios. Debemos ser testimonio en todos los lugares, empresas, trabajos, colegios, universidades, en las familias, en todo lugar y en todo tiempo. Hablamos, proclamamos, testificamos, declaramos, anunciamos, cantamos las maravillas de Dios. El reino de Dios no está para ser escondido, sino compartido. Es luz que se debe poner sobre el nochero para alumbrar. No se pone debajo, sino encima, para que alumbre a todos. Que la luz del Evangelio alumbre nuestras vidas y las vidas de las personas que nos rodean. Somos encargados de hablar la verdad con vehemencia. Nosotros que vemos y oímos tenemos un llamado a hablar, a tiempo, a destiempo, de las infinitas maravillas de Dios. El mundo necesita escuchar lo que Dios ha hecho. Fuimos llamados para este tiempo.
y estamos llamados para hablar, 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 hasta que toda la tierra sea llena de su gloria. Somos un ejército valiente que guía con entendimiento, amor y sana doctrina a la generación que viene detrás. Vamos a adorar juntos a nuestro Señor. Vamos a pasar a las personas que les dije y vamos a estar orando por ustedes. Dios les bendiga.